Ok, muy bien. Saludos, familia, gente en La Roca. Qué bueno que están conectados en Campus Online y también damos la bienvenida a todos que están aquí en reunión presencial. Pues toma tu Biblia. Quiero decirles, ha notado que no todos traen su Biblia siempre, ¿sí? Aunque sea en su celular o un tablet electrónica, trae su Biblia, trae algo para que puedan ver. Sí lo tenemos en la pantalla, sí lo podemos tener aquí, pero yo les invito a que tengan su Biblia para que van buscándolo, para que puedan enamorarse de la palabra de Dios. Pues toma tu Biblia, toma algo para anotar, porque es muy importante que durante la semana estamos dando reflexión, porque esta nueva serie, Dios va a hablar muchas cosas en nuestra iglesia. Ya está hablando a nuestros corazones hacia donde vamos como iglesia. Estamos con nuestra palabra del año 2024, Horizontes. ¿Sí? Estamos mirando eso y Dios está llamándonos a caminar y vivir en lo que es más allá de lo que es posible. Pero mientras que vamos caminando hacia el horizonte, escuchamos el mes pasado que hay distintas maneras para ver el horizonte, pero es como la visión, es así donde Dios quiere llevarnos. Ese horizonte es hacia Dios, donde Dios está empoderando su iglesia, empoderando a cada familia, a cada matrimonio, encaminando a las personas para que vivamos allá donde Él vive. No como una idea lejana, sino algo activamente que estamos caminando hacia ello. Pero mientras que estamos caminando hacia el horizonte, que son los propósitos de Dios, la visión de Dios, lo que Dios nos ha dado, hay elementos que son cruciales en nuestras vidas, que tenemos que implementar y recibir de todo corazón. Y en esta serie vamos a enfocarnos en uno de esos elementos claves. Yo creo que es uno de los elementos más descuidados de nuestra generación. Incluso muchos cristianos han descuidado ese elemento que es crucial, es vital, que lo obtenemos y lo tenemos y lo implementamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Incluso yo quiero atreverme a decir, sin ello no tendrás vida eterna. El camino de la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes han salido de viajes o han regresando de viaje? Mi familia y yo, nosotros cuatro, vamos a estar saliendo de viaje familiar y también misionera a los últimos de este mes, principios del próximo mes, septiembre, como cada año. Vamos a las conferencias allá en Texas, compartimos talleres, etcétera, y vamos a estar viajando. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando van saliendo, incluso algunos de ustedes pidieron la ubicación de donde vamos a encontrarnos para el evangelismo, los eventos de evangelismo? Pues recibes por mapas, si usas Google Maps, o ya ahora tenemos mucha tecnología, lo puedes hacer clic, la mandas a una persona y te manda tu ubicación. Y siempre cuando estás caminando conforme o utilizando esa tecnología, ¿qué es lo que siempre o normalmente pasa? Te va a preguntar de dónde quieres empezar. Y ahí puedes poner iniciar viaje o direcciones. Y siempre empieza de donde estás y después te lleva por un camino, ¿sí? Desde dónde estás, tu ubicación actual. Necesitamos saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Entonces, si vamos a ir en el camino de la sabiduría, necesitamos empezar donde estamos y saber cómo es navegar y llegar allá. Como vimos todo el mes pasado, nuestra visión como iglesia es tener familias fuertes. Eso es nuestro horizonte. Eso es el llamado y el propósito que Dios nos ha dado. Personas quienes han construido sus casas sobre la roca, como dice nuestro versículo clave, Mateo 7:24. No solamente es una visión, sino es la palabra de Jesús para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y si hacemos eso, si construimos nuestra casa sobre la roca, dice Jesús, la promesa es que vamos a convertirnos en personas prudentes. Vamos a convertirnos en personas sabios. Pero déjame decir que nadie puede llegar a ser sabio de un día para otro. Es un proceso, es un camino, lo cual que no hace fuerzas, pero cada uno debe entrar en ese camino por elección. Tiene que escoger el camino de Cristo. Yo quiero ser una persona sabia. Yo quiero empezar en el camino
hacia la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes dicen sí? Yo quiero batallar menos en mi vida, porque la sabiduría es clave para batallar menos en la vida. Yo no quiero batallar lo mismo con lo mismo. Tristemente hay tantos cristianos, incluso personas que están batallando con las mismas cosas día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y no avanza. Hay iglesias enteras que no avanzan hacia el horizonte, hacia el propósito lo cual que Dios tiene. Entonces nosotros vamos a tomar por elección, yo los invito a caminar conmigo, con mi familia, con el liderazgo de nuestra iglesia, en ese camino lo que llevamos, el camino a la sabiduría. ¿Cómo podemos ser personas sabias entonces? Dos versículos claves, quiero que lo anotan, lo lean y estudien entre semana. Proverbios 1:7, Proverbios 9, versículo 10. Dice la primera parte de Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Aquí dice el escritor de Proverbios que para llegar a la sabiduría tenemos que empezar con el temor del Señor. Y eso es el elemento crucial que está perdiendo en la iglesia cristiana moderna. Incluso hay una generación entera que no entiende ese concepto. Entonces Dios ha puesto en mi corazón, es crucial que tú y yo entendemos esos conceptos, no solamente para que vamos hacia la sabiduría, sino que podemos tener la certeza que estamos viviendo junto con Cristo cada día de nuestras vidas. Yo no quiero perderme. Si tú me conoces y si tenemos tiempo conociéndonos, yo no soy una persona que me gusta esperar. Dios me pone en circunstancias donde necesito esperar, el desarrollar la paciencia. Pero yo no soy del viaje de ir a pasearme. Dice mi esposa, ay, qué triste, ¿verdad? Porque a veces a ella le gusta ver eso. Yo soy de punto A a punto B. Si vamos a tener una trayectoria, vamos a llegar. Y vamos a hacer lo que debemos hacer para llegar bien. Es lo mismo en nuestro caminar con Cristo. Es lo mismo con nuestro caminar en Dios. Si vamos hacia el horizonte, necesitamos aprender cuáles son los elementos, asegurarnos que tenemos todo bien organizado y vamos a ir por el camino como se indica las instrucciones o las direcciones. No vamos a desviarnos. No vamos a desviar de la derecha ni la izquierda. No vamos a mirar cosas que no son. Vamos a encaminar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra persona, nuestras familias, los que están casados, nuestro matrimonio, la educación de nuestros hijos, vamos hacia la meta, hacia el horizonte. Entonces, para llegar a la sabiduría, el primer paso en este mes vamos a dedicar, tal vez voy a hacer un poquito más porque es crucial. Va a ser una serie profunda, una serie que te va a desafiar. ¿Para qué? Para que podamos crecer y ser maduros y crecer hacia la madurez en nuestra fe. Cuando escuchas la frase, el temor del Señor, ¿qué piensas? Cuando escuchas esa frase, el temor del Señor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Bueno, en mi experiencia en el ministerio, al tratar con cientos de personas a lo largo de esos años, quizás más, yo he visto que hay dos reacciones cuando empezamos a tocar ciertos temas bíblicos. Cuando escuchas el temor del Señor, hay personas que piensan miedo, juicio, el fin del mundo, apocalipsis, ¿no? Ay, que el Dios castigador, el temor del Señor, ay, qué miedo. Y hay otras personas, al escuchar esa frase, el temor del Señor, que piensan en sabiduría, amor, cercanía, intimidad, reverencia santa. Vamos a ver lo que dice
acerca de Moisés, Éxodo 20, ahora estamos después de que él recibe los 10 mandamientos. Moisés tiene un gran anhelo que cuando se libera el pueblo de Israel, van saliendo de Egipto y van hacia la tierra prometida, hacia donde va Moisés. Él lleva al pueblo a Monte Sinaí. ¿Por qué Monte Sinaí? Porque el Monte Sinaí es el lugar donde él tuvo un encuentro profundo con Dios. Entonces, su lógica, su anhelo, su corazón es, quiero llevar al pueblo al lugar donde yo tuve un encuentro con Dios. ¿Ok? Estamos en ese contexto. Éxodo capítulo 20, versículos 19 a 20. Dice, todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba, y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés les respondió, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Aquí hay unos momentos claves, lo cual que necesitamos entender. Si vamos a llegar a ser personas sabias, si vamos a tener nuestra casa sobre la roca, necesitamos implementar y caminar conforme al principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Como les dije, Éxodo 20, estamos ahora después de recibir los 10 mandamientos. Él llevó el pueblo al monte Sinaí. Entonces, si puedes imaginar que están en el cerro, están en un monte. Hablamos de eso en otra serie también, Hombres de Montaña, ¿verdad? Que Moisés estaba en la montaña 40 días, 40 noches. Pero antes que sube nuevamente para hablar con el Señor, el pueblo ve lo que está pasando. Hay un gran nube que es la presencia de Dios. Dios mismo está en la cima del monte. Hay relámpagos. Hay un gran bocina que está escuchando. Hay temblores en este monte porque la presencia de Dios está físicamente en ese lugar. Espiritualmente y físicamente. Entonces era tan impresionante esa escena que las personas dicen, ¿sabes qué? Pastor, como que tú estás más cercana a Dios, pues tú habla con Él. Y luego nos dices lo que Él quiere. Porque, qué miedo. Si Él habla conmigo, si Él habla con nosotros, es muy probable, mirando y sintiendo el escenario y cómo es el monte, por seguro, si el monte tiembla, yo me muero. ¿Sí? Entonces está ese sentir. Y repito, la vida de Moisés, él ya tuvo esas experiencias con el Señor. Él quiere que toda la multitud, todas las personas se acerquen a Dios y puedan tener un encuentro similar como él tuvo. Y déjame decir, el corazón de todo líder que está buscando a Dios es lo mismo. El liderazgo de nuestra iglesia, nos acercamos a Dios no para hacernos mejores, sino para saber hacia dónde vamos. Y la invitación es, mira, yo he probado esto, yo te invito a caminar en lo mismo. Nuestro liderazgo no es que nosotros estamos aquí, los demás están acá. No, estamos aquí para decir, ven, vamos, está padre aquí. Ven, vamos nivel 2, 3, 4, 5 en la enseñanza bíblica. Vamos más profundo juntos. Vamos a descubrir cosas tan maravillosas de la palabra juntos. Es hermoso. Él es Dios todopoderoso. Realiza milagros. Hace que las cosas cambien de un instante para otro. Así es el corazón de Moisés. Dice, quiero que vean eso. Pero vean la forma como él habla aquí. Dice, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerles a prueba. Para que siempre tengan temor de Él. Si lo vemos en esta manera, suena como una contradicción por parte de Moisés, ¿no? Porque dice,
no tengan miedo y para que tengan temor de Él, del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se contradice Moisés? No, porque necesitamos entender las palabras, lo que está utilizando aquí. Miedo y temor son dos cosas diferentes. ¿Ok? Moisés le está diciendo al pueblo la diferencia en temor al Señor y que es tener miedo del Señor. Una cosa es tener temor del Señor y tener miedo del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Un ejemplo. Hay personas que tienen miedo de Dios y ellos están escondiendo, comúnmente están escondiendo algo. Como por ejemplo, mira Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se escondieron en el huerto de Edén. Y cuando Dios llegó, o el Hijo llegó a caminar en el jardín, dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué estás haciendo? Es que me escondí. ¿Por qué te escondes? Porque tenía miedo de ti. El pecado causa un miedo en tu corazón, porque tu conciencia te dice que estás viviendo mal. Entonces, el miedo es por causa vergüenza, causa condenación. Y nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, Satanás, quiere que tú sientes temor y miedo de Dios para que no te acerques a Él, causado por causa de tu conciencia y guardar el pecado y caminar en las tinieblas. Pero el que teme al Señor tiene una reverencia hacia Dios y desea vivir cerca a Él. En otras palabras, tiene un miedo para estar lejos de Dios. Aquí hay una muy buena definición del temor del Señor. El temor del Señor es lo siguiente: estar completamente aterrorizado de estar lejos de Dios. Yo no quiero caminar en las tinieblas. Dice Juan que caminaremos en la luz porque Él es la luz. Yo no quiero esconder nada en mi corazón a Dios, a mis autoridades, a mis líderes, mis pastores, mis papás, mis maestros. Yo quiero caminar en orden para ser libre en mi conciencia, para ser libre en mi corazón. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, porque para llegar a ser sabio necesito caminar en la luz. Y vamos caminando en la luz. Porque sabes que la certeza de la vida está con Él y en Él. Por eso no quiero alejarme de Él. Porque Cristo mismo es vida y yo no quiero separarme de Él. Por eso yo voy a vivir buscando a Él, caminando en la luz, confesando mis pecados a Él para salvación y confesando mis pecados a alguien más para que haya sanidad. Aquí está la baraja, aquí están las cartas, está todo sobre la mesa, no hay nada escondido, no tengo guardado en el rincón de mi corazón nada. En nuestro matrimonio no tenemos secretos. Bueno, a veces tenemos un secreto por causa de un cumpleaños, comprar un regalo, etc. Pero son cosas de un evento, ¿verdad? No es de la vida. Mi esposa tiene todas las contraseñas de mi computadora, mi celular, todos mis aparatos electrónicos, yo también la de ella. No escondemos nada porque vamos a caminar libremente. Tienes esa habilidad, estás caminando en ese nivel de confianza que tú puedes confesar cualquier cosa sabiendo que tú vas a ser recibido en la presencia de Dios. No quiere decir que no hay consecuencias, pero Dios va a guiarte por el camino de la sabiduría para que seas una persona libre. Otra palabra que hace diferencia entre miedo y temor, el temor al Señor es otra palabra clave, es como honrar. Muchas veces en la Biblia, cuando habla del temor del Señor, habla también de reverencia y honra. Ve lo que dice el salmista, Salmo 89, versículo 7, Reina Valera 60. Dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor.
Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Un Dios temible. No está diciendo que es un miedo, sino es una reverencia. Formidable, dice la palabra clave. Formidable quiere decir muy temible y que infunde asombro. Es que cuando estamos en la congregación de Dios, cuando estamos congregados juntos, cuando hay dos o más reunidos en su nombre, su presencia está ahí y hay asombro en su presencia. Por eso a veces decimos, oh, wow. Es un asombro de quién es Él, de lo que Él está haciendo, lo que Él está diciendo, lo que se revela su palabra. Otra versión dice, formidable es, dan debida reverencia a Él. Asombro, reverencia. El temor del Señor causa que cuando tú estás en su presencia, cuando tú estás leyendo su palabra, cuando tú tienes un encuentro con el único Dios viviente, te quedas a veces sin palabras y dices, wow, gracias Dios, eres tan bueno, eres tan milagroso, eres tan poderoso, eres tan inteligente. A veces hay momentos en mi devocional que estoy escuchando la palabra, estoy estudiando la palabra de Dios. Necesito leerlo 2, 3 veces porque mi mente no capta en la totalidad lo que está diciendo. Y después yo oro y digo, Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo aquí? Y se revela esa palabra reima. Llega como ese alumbrar en tu ser, en tu mente, dices, wow. Como uno dice que se prende el foco, ¿no? ¡Pum! ¡Oh, wow! Dios es asombroso. Dios es temible. Dios temible en la gran congregación. Cuando estamos en la alabanza, en la adoración, estamos reunidos aquí juntos, incluso en línea. Pero déjame decirles, hay ciertas cosas que en línea no puedes experimentar hasta que estás en una reunión presencial. Y dices, wow, Dios está aquí, palpable, y podemos sentir su presencia. Esa es la gran reverencia que tenemos hacia Dios. Y muchas veces es por causa de la manifestación de Dios Padre, como un padre hacia sus hijos. No sé cómo tú creciste, si creciste con una reverencia santo hacia tu papá o hacia tu mamá, pero yo sí. Tristemente, algunas familias los hijos experimentan violencia. No estoy hablando de una violencia cuando hablo de la palabra disciplina. Estoy hablando de una consecuencia por causa de faltar al respeto, por causa de un pecado que hay en el corazón. Y yo me recuerdo, no muy a menudo, déjame decirlo así, pero yo me recuerdo unas ocasiones, muy pocas, no, de niño y incluso de joven, que la personalidad de mí y mi hermano son distintos. Los dos somos medios tremendos en ciertas áreas, pero siempre en las familias hay un hijo que es como pasible y uno que es como desafiante. En nuestro caso, Jonathan es como más pasible y mi hija es un poquito más desafiante. Y los desafiantes no quiere decir que son malos, pero siempre están checando dónde están los límites. ¿Sí? Yo puedo llegar hasta ahí, ok, hasta ahí. Yo soy de lo opuesto. Si tú me dices que no, pues ni voy a pensar que sí se puede, ¿no? En lugar de otros jóvenes y niños dicen, ¿yo puedo? No, ahorita no. 5 minutos, ¿ahora ya? Que no. No, ya sí. No, que ya no. ¿No? Entonces, yo crecí de esa forma. Yo era como pasivo y mi hermano como más desafiante. Incluso, bueno, hasta la fecha, así somos. Y yo me recuerdo que mi mamá, en una ocasión estamos pues peleando entre hermanos, ¿no? Llegamos a las luchas, estamos así siendo bruscos. Y mi mamá llega y dice, ya basta, ustedes dos, ya me cansa. Espera hasta que llegue tu papá y vas a ver. Y en mi casa, creciendo, si decía eso, porque era preferible que se daba disciplina a mi mamá que a mi papá. Y ahí ya cansada dice, ya sabes qué, vete a tu cuarto,
cada quien en su cama, porque compartimos cuarto mi hermano y yo, cada quien en su cama. ¿Cómo es Natán esperando? Estamos hablando de 4 de la tarde, mi papá siempre llega a las 5 del trabajo y vamos a cenar como 5:30, 6. Porque en Iowa se oscurece a las 6:30, ¿verdad? Entonces ya es medianoche y nos dormimos como a las 9. Decía mi esposa la primera vez que fuimos para allá y dice, ay, qué pueblo tan aburrido y no hay nadie en la calle, y ay, qué cosas tan deprimientes, ¿no? Decía. Pero bueno, así es Iowa, donde yo crecí. Entonces vamos a nuestro cuarto y si nos pasaba eso, yo sentado en mi cama y yo empiezo a pensar, no, pues ya fallé, no, pues ya viene la disciplina, no, pues me va a decir algo mi papá, no, pues soy un niño malo, no, pues... Y empieza a mortificar, vuelta en mi mente, y empieza a llorar, y empieza a angustiar, en unas ocasiones cuando era pequeño, empieza a vomitar de la angustia, no, ay. Y mi hermano, dormido, en su cama, no, ahorita viene mi papá, bien dormido, ¿no? Me recuerdo una vez que estábamos así, llega mi papá, pues invita a mi hermano a otra habitación, a otro lugar, y recibe su disciplina. Y llega conmigo, así empapado, mi almohada de lágrimas, yo así, incontrolable, así, y llorando, así, ay, ya viene mi papá, ya soy un niño mal, ¿no? Y llega mi papá, se siente conmigo y me dice, ¿sabes lo que hiciste mal? Sí, que perdóname, que peleando a mi hermano, ¿no? Y después dice, y me vas a dar disciplina. Y no era violencia, era una disciplina, pero bien dado, ¿no? Y luego dice, ¿sabes qué, Natán? Creo que has dado a ti mismo mayor disciplina y has castigado a ti mismo mucho más de lo que yo te pueda castigar. Pero la próxima sí vas a recibir disciplina, pero ya tranquilo, ya me dio un vasito de agua y ya oró por mí y se fue. Ay. En ese aspecto, si puedes verlo, y nos da un poquito de risa, ¿verdad? Pero cuando yo veo eso, así es el Dios temible. No que es un Dios castigador. Sí hay un castigo por el pecado. Sí vamos a tener un juicio. Nuestro Dios es un Padre, y porque es un Padre justo, va a haber consecuencias por el pecado. Entonces, cuando dice la palabra, oh Dios temible, en eso está dando referencia, que cuando estamos en su presencia, no hay nada que se esconde. Todo está a la luz, y nosotros vamos a entregar cuentas a Él. Y en la vida cristiana, la mayor parte de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, quien es Dios, es muchas veces nosotros buscando a Él o nosotros pidiendo a Él y Él cumpliendo, guiando, hablando y dando sus promesas. Que Él su anhelo, dice Génesis 17, versículo 7, que Él será nuestro Dios, Él será nuestro sanador, salvador, proveedor, y nosotros seremos su pueblo. Eso es el pacto antiguo. Eso es el antiguo pacto, lo cual que Dios tiene es su anhelo. Y lo cual, la razón, porque Cristo vino y murió en la cruz por nosotros para que podamos tener ese reencuentro con Dios. Porque por medio de nuestro pecado, como Él es un papá justo, un Dios santo, Él no puede estar en la presencia de un pecador. O un pecador no puede estar en la presencia de su santidad. Entonces, por eso Cristo vino para restablecer en el nuevo pacto de la sangre de Cristo, que murió en la cruz una vez y para siempre. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos, tendrás salvación. Y pones tu fe en la persona de Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Y así podemos restablecer esta relación con nosotros y Dios. Pero al estudiar la Escritura a un poquito más profundo, aprenderás que Dios también pide algo de nosotros. ¿Y cuál es? Vamos a Deuteronomio 10, versículo 12. Parte del versículo dice, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que amas y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios pide que principalmente tenemos reverencia y honor, respeto hacia Él.
punto aparte, con el grupo de matrimonios que se va a reactivar este semestre, estamos estudiando y leyendo el libro de Amor y Respeto. Por eso el varón, el hombre, pide respeto, porque somos hechos en la imagen de Dios. Y la mujer pide por el amor, porque el amor de Dios se expresa a través de la mujer y la justicia y el respeto y la honra de Dios se revela a través del varón. Así es la dinámica del matrimonio, para que los hijos tienen reverencia y amor, tienen autoridad y cariño, ¿verdad? No estoy diciendo que los papás no son cariñosos, ¿verdad? Pero así es la dinámica en general. Y quiero que vean aquí algo que aprendí y me resaltó nuevamente leyendo ese versículo de esa semana. Si te das cuenta, amar y servir a Dios son los últimos dos cosas en esta lista, lo que el Señor pide de nosotros. Eso es curioso. ¿Por qué? Porque muchos se enfocan primero en servir a Dios y después amar a Dios. Y si tienen chance, honrar y respetar a Dios. Pero esas dos cosas sí son importantes, pero no son lo más importante. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo no se trata de programas y métodos. Se trata de vivir con Él y caminar en santidad. El temor del Señor te va a llevar a amar. El temor del Señor, por causa de esa reverencia que yo tengo hacia Él, te va a llevar a servirle. Pero nosotros muchas veces lo tenemos al revés. Y creemos que ese es un mensaje erróneo de la gracia moderna. Y creemos que por causa de su gracia no nos van a juzgar tanto porque le estamos sirviendo. Y eso no es cierto. La gracia verdadera de Dios es restablecer y darnos el poder de Dios para acercarnos a Él y nunca apartar de su santidad. Por eso Dios dice que sean santos como yo soy santo. ¿Y cómo podemos llegar a la santidad? Primer paso, el principio de la sabiduría, el principio del camino es caminar por medio del temor del Señor. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. En los últimos momentos que tenemos juntos el día de hoy, quiero hablar de 4 áreas en nuestras vidas o cuáles son los resultados de recibir y caminar en el temor del Señor en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Anótalos, te va a servir, te va a ayudar para que puedas desarrollar ese elemento crucial que te lleva a la vida eterna y caminar más cerca a Dios. Número 1. Resultados del temor del Señor en nuestras vidas. Nos hacemos obedientes por elección. El temor del Señor te hace más obediente. No de forma religiosa, sino por forma o la manera voluntaria. Si realmente tememos al Señor, si realmente tienes y expresas, vives conforme a una reverencia santa, obedecemos sus mandamientos y vamos a decir no al pecado. Una de las razones en por qué Dios inspiró el temor suyo en los israelitas en el monte Sinaí fue para que aprenderán a evitar el pecado y obedecer a su ley. Los 10 mandamientos. Lee lo que dice Éxodo 20, versículo 20. Y de acuerdo a la salmista, el temor del Señor es igual que deleitarse en sus mandamientos. Estudia Salmo 112, versículo 1. Y el rey Salomón, eso lo vamos a ver, el rey Salomón enseñó lo siguiente, Proverbios 16, versículo 6. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Por qué el temor del Señor te lleva a apartarte del pecado? ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, porque sabemos que papá va a regresar a casa, que papá va a llegar. Y cuando él llega, va a traer consecuencias, va a traer disciplina. Me recuerdo que cuando mi hija era pequeña,
baja de la escalera, tenía unos como 4 o 5 años, antes de ir al kinder. Baja de la escalera y viene caminando y dice, Dada, Dada es como papi en inglés, dice, Dada, necesito disciplina. O sea, necesito disciplina. Yo, ¿por qué o qué? Porque hablé muy feo a mi hermano. Entonces su conciencia estaba cargada. El pecado lo hizo saber que ya estoy lejos. Pero como ella es hija, se acercó y dijo, dame pues la consecuencia para que yo pueda estar libre y para que yo pueda estar en la presencia. O sea, ella no sabía, pero estar en la presencia de Dios y estar en la presencia de la autoridad de los papás, ¿verdad? Se acerca y así me dice, entonces nosotros tenemos una tablita que lo llamamos disciplina y la bajo, pero no le di fuerte. Ella abraza mi pierna y le digo, 1, 2, 3, te portaste mal. Y ahora, y luego dice, gracias, Dara, gracias. El temor del Señor nos lleva a ser obedientes, a alejarnos del pecado. Y número 2, el resultado es que vamos a vivir una vida ejemplar y enseñamos a nuestros hijos. Cuando vivimos en y con el temor del Señor presente en nuestras vidas, no solamente afecta a la persona, no solamente me afecta a mí, pero afecta a la familia entera. El Señor da instrucción a Moisés que después que debe que compartirlo con todo el pueblo. Vamos a Deuteronomio 4, 9 y 10. Dice la palabra, por lo tanto, ten cuidado. Ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto. Que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales estos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquel día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, el Señor me dijo, reúne al pueblo para que yo los haga oír mis palabras. Las aprenderán para que me temen todos los días que vivan sobre la tierra y para que las enseñen a tus hijos. ¿Por qué hay tantos jóvenes caminando sin visión en nuestra generación? Porque hay más rebelión en esta generación de juventud. Bueno, no de nuestra iglesia, ¿verdad? Bueno, espero. Pero ¿por qué vemos más cosas de rebeldía que están siendo exaltados que lo bueno es como algo malo y lo malo es como algo bueno y se aplaude la sociedad? ¿Por qué? Porque hay una generación de padres, una generación de abuelos que no vivían conforme al temor del Señor y nunca enseñaron a sus hijos al respeto. Pero que no se dice de las familias de gente en la roca. No podemos hacer cambiar otros lugares de otras personas, pero nosotros podemos decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces yo voy a vivir conforme a la palabra y voy a enseñar a mi hijo a hacer lo mismo. Y punto aparte, hay muchos papás, y lo digo con amor, hay muchos padres, mamás también, que anhelan un cierto estilo de vida para sus hijos que ellos mismos no son dispuestos a vivir. Número 3, crecemos en la santificación. El temor del Señor nos santifica, nos purifica, nos aparta, en otras palabras, nos aparta del pecado, nos lleva a caminar hacia y en la madurez espiritual. Nos lleva a aplicar la verdad en nuestras vidas, como dice la oración de Jesús, y Jesús habla, Juan 17, versículo 17, que la verdad nos hace libres, la verdad nos separa, que seamos de la verdad como Él es verdad. Proverbios 8, 13 dice que vamos a odiar el pecado. ¿Odias al pecado o lo toleras o lo abrazas? El temor del Señor te lleva a no solamente que no puedes tolerar las cosas, que yo voy a odiar las cosas que Dios odia. ¿Sabes que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son prohibidos para Él? Léelo, está en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en Proverbios. ¿Sí? Que esas cosas, para mí es, es algo asqueroso.
que no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo quiero estar más cerca de Dios. ¿Sí? Y también para cuidar mis palabras. Proverbios 10:19, Eclesiastés 5:2. Que lo que sale de mi boca voy a tomar en cuenta lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso me puede apartar de Dios. Y el santo temor del Señor, reverencia. Yo sé que voy a entregar cuentas a Él por cada palabra que yo digo y cada palabra que no digo. Si Él me llama a compartir mi fe o predicar a alguien más, también voy a entregar cuentas por mis faltas innecesarias también. Y por último, número 4, el resultado el temor del Señor en nuestros corazones, nuestras vidas. Adoramos a Dios de todo corazón. Adoramos a Dios de todo corazón. Una reverencia santa motiva a los que son de Cristo a adorarlo con todo su ser. Sin pena, sin vergüenza, sin limitaciones. Yo he experimentado, yo he visto que personas quienes realmente teman a Dios lo honran con sus vidas, los honran con sus palabras y también lo honran con su adoración y alabanza. Salmo 22, versículo 23, Nueva Traducción Viviente, dice: alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Y algo que yo he aprendido, algo que he observado, que personas que se sienten incómodas en el tiempo de alabanza y adoración en la iglesia, comúnmente no han desarrollado una relación personal con Dios o una reverencia santa del Señor. Porque si realmente sabías y te enteras, tienes un encuentro de realmente quién es Él, lo que Él es capaz de ser, estarás postrado a sus pies. Así se dice en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que van a estar postrados a sus pies, porque tiene ojos de fuego, rostro de sol, su vestidura, su cabello blanco como la lana. Y está escrito en un muslo, Señor de señores, y en otro muslo, Rey de reyes, Alfa y Omega, principio y el fin. Y Él habla, sus palabras son como una espada de dos filos. Una reverencia santa, decir, eso es el Jesús resucitado. Y Él merece toda la honra, toda la gloria de nuestras palabras, nuestras canciones, nuestros actos. Entonces, en conclusión, nos ponemos de pie, por favor. Aquí viene un equipo de personas deseamos orar junto contigo. Si cualquier carga que tú estás cargando, necesitas que alguien camine contigo, aquí estamos para orar junto contigo. Porque dice que a través de la oración de alguien más se libera el alma. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a tu corazón? ¿Honras a Dios con tus actos? ¿Honras a Dios con tus palabras? ¿Honras a Dios con tus pensamientos? ¿En qué área has faltado al respeto a Dios? ¿En qué área? ¿Deseas ser realmente una persona sabia? Pues yo te invito entonces el día de hoy a caminar por el camino de la sabiduría y tomar el primer paso de recibir Jesús como tu Señor, recibir Jesús como tu Salvador, que confiesas tus pecados a Él, entregas tu alma, tu corazón a Él y vamos caminando con una reverencia santa hacia Él, porque sabemos que Él tiene la vida y la muerte, la vida eterna en sus manos. Te damos gracias, Señor, por lo que has dicho, lo que estás hablando en nuestros corazones el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo oro, Señor, que esa reverencia santa penetra y llega al corazón de cada uno que está escuchando este mensaje. Abrimos nuestras vidas a ti, Señor, que vamos a caminar en la luz porque tú eres de la luz. Confesamos nuestros pecados a ti, Señor, para la salvación, y confesamos nuestros pecados a alguien más de confianza para recibir sanidad. Gracias, Señor. Yo oro, Señor, que das revelación de tu persona a cada persona que está escuchando este mensaje el día de hoy. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oramos y decimos amén, amén. Que Dios te bendiga y espero que tengas una excelente semana.